there came a sound from heaven as a rushing. Saje de la Cruz, soy el vocalista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Una señora me escribió recientemente diciendo: yo quisiera que usted aumentara el tiempo de un estudio en la palabra a 1 hora cada día. Bueno, solamente hay tantas horas en un día. Ese es el problema. Y de todas maneras, bueno, yo aprecio mucho a esa hermana que quiere algo así y esas palabras tan bonitas que nos compartió. ¿Alguien sale a predicar? Este fin de semana estaré ministrando el domingo en el Centro Familiar de Bien. Adoración, muy emocionado por eso. El fin de semana después estaré en Ottawa, Illinois, con el pastor John Winger, John y Deborah Winger, en Heritage Christian Bien. Center. Tendremos 3 servicios: sábado en la mañana a las 11 a.m., una sesión de enseñanza; sábado en la noche a las 6 p.m. y el domingo en la mañana a las 10 a.m. Ottawa, Illinois, 3 al 4 de septiembre. Sí, y usted aproveche la oportunidad de estar en esas reuniones que no se arrepentirá. Paris, Sí, señor. De hecho, este fin de semana, viernes a las 7 p.m., vamos a tener un avivamiento de Crossfire. Y bueno, queremos darle la bienvenida a cualquier persona en el área, en estas áreas circunvecinas. He escuchado de un par de iglesias fuera de Baton Rouge, van a traer un grupo de jóvenes. Eso es para toda la familia, para los jóvenes, estudiantes universitarios, de bachillerato, primaria, secundaria. Vengan, por favor. Joseph estará alabando y adorando y estaré predicando esa noche. El sábado tendremos un servicio general. De 1 a las 7 p.m. tendremos juegos, comida, actividad. Así que si están en el área, y eso es específicamente para estudiantes, ¿verdad? Traen a los estudiantes y tendremos, bueno, nos divertiremos este fin de semana muchísimo. También el 11 de septiembre estaré en Port Gibson, Mississippi, en Truth Faith Church. El pastor Dale, de hecho, estaba programado a ir a esta campaña, pero por causa de sus problemas de salud que ha tenido recientemente, voy a encargarme de ese servicio por él. Truth Faith Church con el pastor Dodson en Mississippi. La información no está en pantalla, pero lo haremos disponible en cuanto se pueda. Tendremos un servicio el domingo a las 9 a.m. La dirección es el 31928 Highway 61 Norte en Mississippi. 318 Highway 61 North, Port Gibson, Mississippi. 3910. Si están en el área, vengan por favor y acompáñenos. sabes, Paris, aunque nosotros estamos estudiando el bautismo en las aguas ahora, yo me sorprendo de la cantidad de cristianos, especialmente jóvenes que nunca han sido bautizados. Así es, definitivamente es una realidad, pero siento como que hay muchas comunidades cristianas que están trayendo esa práctica de vuelta y celebrándolo todo. Sí Pero es, así es. tuvimos un servicio bautismal fenomenal para Crossfire hace varios meses, pero después en la campaña familiar fue 1000 veces mejor. Servicios de bautismo maravillosos. La gente aún hasta recibió a Cristo en la audiencia esa noche. Algunos jóvenes, una persona en particular que fue bautizado en el Espíritu Santo en el servicio de bautismos esa noche. Así que fue algo fenomenal, un gran mover del Excelente, Espíritu. excelente, excelente. Dave, Sí, Charlie y yo vamos a estar en Centralia, Missouri, el 24, el 25, sábado y domingo. David Hartgrove y Cheryl son los pastores allá. Crossroads Cathedral Assemblies of God Church en Centralia, Missouri, el 24 y 25. Y vamos a tener un servicio bautismal también aquí en el Centro Familiar de Adoración el 4 de septiembre, justo antes del servicio de la noche. excelente. Joseph, te Sí, brinqué. pero no se preocupe, es bueno que a veces lo salten a uno. La primera vez que escucho algo así. Me llamó Doctor Joseph ayer, no te preocupes. Gracias Dios por brincarme. Bueno, es un placer estar aquí de cualquier manera. Yo voy a estar visitando Faith Church en Columbia, Luisiana,
Si no le pasamos por si encima. no me saltan, sí. 2 servicios, viernes, septiembre 9 y sábado, el 10, en la mañana a las 10 a.m., sábado a las 7, perdón, viernes a las 7, primera vez que me reúno con los pastores Dunn, pero espero con anticipación estar en Colombia, Luisiana. Y en segundo lugar, en el mes de septiembre voy a estar en Cuba, Missouri, con el pastor Mounts. Y no tengo la gráfica en pantalla, vamos a adquirirlo lo más rápido posible para ustedes. Pero el 29 y 30 de septiembre, 2 servicios, jueves y viernes a las 7 p.m., esperando con anticipación estar con el pastor Mounts y su iglesia maravillosa en At the Cross Family Worship Center. Excelente, excelente. No te brincamos, ¿verdad, Dave? No, señor. Bueno, Josh. Bueno, yo estoy por acá. 24 y 25 de septiembre, papá y yo estaremos en Crowley, Louisiana, Crossway Fellowship Church con el pastor Doucette. Gran iglesia. Tenemos un tiempo maravilloso cuando estamos allá visitando. Servicio a las 6:30. El sábado, papá enseñará a las 9:30 y el servicio general comenzará a las 10:30. Acompáñenos, por favor. Se reúnen en el Salón BFW. Para más información, llamen al pastor 337-783-6524. Nosotros no creemos en el bautismo de los infantes. No sentimos que sea bíblico. Eso conlleva la idea que si ese bebé es bautizado y es salvo por toda la vida de alguna manera. Y un niño realmente es un bello ejemplo de la gracia y gloria de Dios, claro, pero ellos no pueden ejercer un concepto de salvación o razonamiento, no lo pueden hacer. Así que ese bautismo en las aguas no les ayuda de ninguna manera y no debe de suceder. El bautismo infante apareció en la historia de la iglesia en el año 370 y sucedió como resultado de la doctrina de regeneración bautismal. En otras palabras, el bautismo en las aguas salva. La enseñanza de que el bautismo es esencial para la salvación, o si usted quiere decir que el bautismo en las aguas salva el alma, o al menos es parte de la salvación de una persona. Entonces, consecuentemente, mientras la enseñanza de la regeneración bautismal empezó a propagarse, fue natural que aquellos que creían en esta doctrina que creyesen que todo el mundo debe de ser bautizado lo más pronto posible. Así el bautismo de infantes, aún en el estado inicial, y aún esos niños no siendo responsables por sus acciones, se puso de moda en muchas de las iglesias. Como dije, estos dos graves errores, regeneración bautismal, que enseña que el bautismo en las aguas salva, y el bautismo de infantes, probablemente han causado que más personas vayan al infierno que cualquier otra doctrina. Y eso es importante reconocer que eso es una realidad, damas y caballeros. La iglesia primitiva, Dave, lee esa parte, por favor. Incidentalmente, la iglesia de la que leemos en el libro de los Hechos y a la que nos referimos como la iglesia primitiva fue la que fue fundada, por así decirlo, por el Espíritu Santo. De hecho, el Señor usó al apóstol Pablo para que sirviera como un maestro de la obra de la Así iglesia, es. Primera de Corintios 3:10. Aunque Satanás trató trató repetidamente de insertar doctrinas falsas en el nuevo pacto cuyo significado se le dio al apóstol Pablo en Gálatas 1:12, aún así Satanás tuvo poco éxito. De hecho, esta iglesia particular Mm. tocó gran parte del mundo romano de su época. Básicamente se mantuvo fiel al Señor, lo que significa que se mantuvo fiel a la palabra de Dios a lo largo de la vida de los apóstoles originales e incluso de aquellos que los siguieron. Sin embargo, unos 100 años después de la fundación de la iglesia, dicho por el Espíritu Santo incidentalmente, la iglesia comenzó a apostatar. Gradualmente comenzó a adoptar la falsa doctrina y finalmente emergió en lo que actualmente se conoce como la Iglesia Católica. Si recuerdo correctamente, fue en el año 607 cuando se le dio por primera vez el título Papa al obispo de Roma. Eso significa que la Iglesia Católica no fue iniciada por Simón Pedro, como afirman nuestros amigos católicos. Para ser franco, esa iglesia en particular es el resultado de la apostasía. Yo quiero ver eso detenidamente un poco más. Es muy importante. Esta situación se ha esparcido hasta el día de hoy, 1500 años después.
o esa cantidad de tiempo. Y millones creen que el bautismo en las aguas salva, ¿correcto? Correcto. Y no salva, damas y caballeros. No tiene nada que ver con la salvación. Y realmente es una ordenanza que nosotros debemos de participar en ella una vez entregamos nuestro corazón a Cristo. Pero nosotros participamos en ello porque ya somos salvos, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, Señor, y ya se ha hecho, ya ha sucedido. El agua no tiene nada que ver con ello. La idea de que lava o remueve los pecados, el agua no puede salvar. Si pudiese, Jesucristo no hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario derramando su sangre. La fe en Él da vida eterna. De otra manera, realmente no tiene ningún significado. Es simplemente presentar algo que ya se ha hecho. Y, y es algo que cada creyente debe de participar en ello, eso sí es verdad, pero han habido millones a lo largo de los años que han muerto sin el bautismo en las aguas, murieron en medio de batallas, murieron con un ataque al corazón antes de poder ser bautizados, y la idea de que estas personas no eran salvas porque no habían sido bautizados en las aguas es absurdo. Y realmente es algo que ha causado que millones a lo largo de los años muriesen eternamente perdidos porque su fe está en el agua, su fe está en el bautismo en las aguas, no está en Cristo para aquellos que operan en esa capacidad. Y nosotros eso tenemos que entenderlo. Si usted personalmente, que me está viendo ahora, si usted piensa que es salvo porque fue bautizado en las aguas, usted no es salvo. Su fe está en otra cosa que está mal. El bautismo en las aguas es bueno y cada cristiano debe de ser bautizado en las aguas para mostrarle al mundo que que ya fue hecho, no es algo que se tiene que hacer, pero usted ya ha entregado su corazón y vida al Señor Jesucristo. Eso es lo que significa realmente. Es una declaración que se hace para mostrar al mundo, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Eso no constituye ninguna salvación en lo absoluto. La conversión de Constantino alegadamente en el año 313 después de Cristo fue visto por muchos como un triunfo para el cristianismo. Sin embargo, probablemente fue la mayor tragedia en la historia de la Iglesia porque resultó en la unión de Iglesia y el Estado y el establecimiento de una jerarquía que finalmente se convirtió en el sistema católico romano. Hay una gran duda de si Constantino alguna vez realmente fue convertido. Él fue el emperador de Roma en aquel momento. En el momento de su supuesta visión de la señal de la cruz, prometió hacerse cristiano, pero él no fue bautizado en aguas hasta cerca de la muerte, habiendo pospuesto la acción en la creencia de que el bautismo lavó todos sus pecados pasados y él quería que todos sus pecados estuviesen en el pasado antes de morir. En otras palabras, él quería la libertad de pecar todo lo que él quería y luego cuando ya estaba muy enfermo para preocuparse por una vida correcta, él iba a recibir el bautismo y lavar sus pecados. En el año 416, el bautismo infantil fue obligatorio en el Imperio Romano. Naturalmente, esto llenó las iglesias de miembros inconversos que solo habían sido bautizados en el favor. Entonces, cualquier poder que tenía la iglesia en el pasado en relación a conversiones reales ahora era nula y sin efecto. Consecuentemente, el mundo entonces entró en la oscuridad de la Edad Media, que duró más de 12 siglos, en realidad hasta la Reforma. Durante este tiempo, Dios tuvo un remanente que permaneció fiel a Él. Nunca consideraron la unión de la iglesia o el Estado o de la regeneración bautismal o el bautismo de infantes. Estas personas se llamaban varios nombres, pero probablemente
se pueden resumir en el nombre genérico anabautistas, es decir, significa rebautizadores. Estas personas ignoraron el bautismo infantil y rebautizaron a aquellos que eran verdaderamente salvos a través de una fe personal y también tenían un nombre general para ellos mismos, paido bautismo, es decir, significa contra el bautismo infantil. Les hago una pregunta. Si tenemos personas hoy día que fueron bautizados cuando eran bebés o algo que tiene que ver con la Iglesia Católica, y esa persona es salva, realmente es salva, entrega su corazón al Señor después de que alegadamente es bautizado en las aguas, ¿debe de ir a ser bautizado otra vez? Sí, señor. Yo también Sí, creo lo yo mismo. creo que sí. Recordemos que el bautismo en aguas, y sigo hablando de esto en Hechos capítulo 8, nos da el requisito que es dado por Felipe al estar hablándole al eunuco etíope. Ese fue el hombre con el que se encontró Felipe, que estaba leyendo el libro de Isaías y le informó de la necesidad de un Salvador. Y mientras ese eunuco etíope recibió a Cristo y le dijo, bueno, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Qué me impide? Bueno, lo que refiere el bautismo en las aguas y presenta lo que has recibido en Cristo por la fe, mediante la fe, el bautismo previo, realmente estabas poniendo fe en eso y eso no es correcto. Cuando uno era niño, uno no le ponía fe a Así nada. es. Y usted hizo la pregunta, Yo me ¿verdad? refiero a Bautizado adultos. y... Bueno, sí, pero usted preguntó si nosotros fuimos bautizados o si una persona fue bautizada cuando niño, si debe ser bautizado otra vez. Bueno, absolutamente, sí. En cualquier momento, si usted pasó por una ceremonia, sin embargo, primeramente, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, Felipe le dijo al eunuco, le dijo que si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Entonces el bautismo es efectivo en el sentido de que la persona ha tomado una decisión personal, una decisión personal Algo que ya adulta sucedió. de aceptar a Cristo, así es. Y el bautismo en aguas es lo que sigue esa decisión. Un bebé no puede tomar esa decisión. Así que si somos bautizados basándonos en la religión y no la conversión, entonces yo le aconsejaría, después de que una experiencia de conversión se viviera, que la persona fuese bautizada también. Aún hemos visto a gente que se ha alejado de la fe y cuando regresan a la fe, ellos para reforzar bueno, para reforzar su decisión se vuelven a bautizar. Yo no creo que el Señor lo considera error o incorrecto. Él va a ver Sí. el corazón al final y Él va a hacer cualquier cosa que se necesite. Uno de los propósitos del bautismo en las aguas es un testimonio Amén. de que yo he rendido mi vida, he reconocido que soy un pecador, me he arrepentido de mis pecados y he entregado mi vida al Señor. Y si eso no ha sucedido, el bautismo en las aguas no tiene ningún propósito. Amén, así es. Una señora en nuestro servicio bautismal en la campaña familiar, ella estaba hablando en lenguas antes de entrar al bautisterio. Ella estaba celebrando y estaba muy feliz por el hecho de que Dios, y bueno, cuando nosotros les dábamos la oportunidad de dar un testimonio, ella dijo que el Señor la había liberado a ella de la religión y ahora tenía una relación con Jesucristo. Así Así que ella es. ya estaba practicando una forma de religión cristiana, sin embargo se dio cuenta de que no tenía una relación verdadera con Jesucristo. Y cuando ella hizo ese compromiso de tener esa relación con Jesús, ella vino a ser bautizada. Eso fue lo que debió haber hecho. Sí, creo que es apropiado cuando alguien, tal vez usted ha estado en la iglesia toda su vida, pero jamás ha sido salva Mm, o salvo. Y cuando recibe a Cristo, usted debe ser bautizado en aguas después de eso. así es. Estoy de acuerdo. Ahora, solamente quería decir esto. Estamos hablando del bautismo infantil, pero cuando nos fijamos en la edad de responsabilidad, por ejemplo, un niño que ya puede entender las ramificaciones del pecado, de la eternidad y la necesidad de salvación, los niños que son salvos, tenemos a niños de 5, 6, 7 años de edad que le dan su corazón a Cristo y ellos verdaderamente son salvos, bautizados en el Espíritu Santo. Es Así es. apropiado, creo yo, a esa edad que si desean ser bautizados en agua, que ellos puedan seguir adelante, asegurándonos de que el pastor y bueno, el padre, los pastores de jóvenes expliquen lo que significa, pero
Yo creo que es muy apropiado que incluyamos el pensamiento de que los niños que verdaderamente le han dado su corazón a Cristo, Yo fui bautizado a los 8 años de edad. ahí está, era bebé, porque para ellos no hay entendimiento, no hay responsabilidad que se les pueda poner allí en sus vidas, pero al crecer el niño entiende y no hay nada de malo con eso, por supuesto. De hecho, tal vez podemos ver que un niño va a iniciar y va a preguntar, ya que aprendan y que lo sepan. Ellos tal vez lo tomen y no solo tiene que ser que esperan hasta que son adultos, yo diría que es perfectamente correcto que un niño pueda ser bautizado en aguas. Muy bien, muy bien. Pero la idea de los padres pensar que ese bautismo de alguna manera para un niño de 5, 6, 7 años constituye la salvación de ese niño, eso está mal. Es incorrecto, no es salvación. Como usted dijo, no hay propiedades de salvación en ninguna de esas aguas. Y creo que ellos le llaman una agua bendita después de que algo ha sido bendecido. No existe esa cosa. Seamos honestos, eso es tradición, es superstición, en mi opinión. No somos bautizados en aguas para ser salvos, somos bautizados en agua porque somos salvos ya. Pero no piensas que Juan el Bautista, bautizando a miles en Israel en su tiempo, que estas personas habían aceptado ya al Señor en sus corazones. Bueno, el mensaje de Juan era arrepentidos, preparados para el Señor y su Así venida, es. su enfoque, su ministerio y realmente la culminación del ministerio de Juan, que creo que era el privilegio más grande que alguien puede llegar a tener, es entender literalmente a Jesucristo como el Cordero de Así Dios, pero él es. fue bautizado para arrepentimiento y diré eso breve y rápidamente. Realmente sí fue una persona que venía a la escena que pondría en contexto apropiado lo que los judíos habrían entendido ya. Recordemos que los judíos ya eran o estaban involucrados en la palabra bautizar, no se encuentra en el hebreo como en el griego. Lo que pasa es que en el pensamiento judío hebreo de entonces, lo que Juan hacía tenía sentido. Recordemos que cuando todos ellos vinieron, los enviados por los fariseos, los líderes religiosos a Juan, no preguntaron, no cuestionaron tanto lo que estaban haciendo, sino quién eres tú para hacerlo. Pero ya se habían arrepentido. Bueno, eso es algo interesante. Creo que los que estaban llegando a Juan, que estaban viendo eso, entendían y estaban regresando al fundamento y al principio de lo que verdaderamente estaba en la Torá. El Bueno, propósito del ministerio de Juan era preparar los corazones de la gente para la venida para del Cristo. Mesías. Entonces la salvación No eran no se había salvos. vivido por el bautismo de Juan, sino que era un reconocimiento de un corazón que necesitaba ser limpiado. Sí es. Entonces la preparación se había hecho. La salvación después de que Jesús aparece en la escena solo está disponible si alguien acepta al Señor como el que ofreció. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, cargados y cansados. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Así que el arrepentimiento, más bien el bautismo de arrepentimiento de Juan, hacía que la persona se hiciera consciente de su pecado, pero no traía la salvación. No pudieron haber aceptado a Cristo, ellos no habían Correcto, él no había entendido. sido revelado. Y Juan les dijo, algunos preguntaban, ¿qué vamos a hacer ahora? Y él dijo, bueno, si ustedes son un soldado, no tomen más de lo que es entregado a ustedes por su labor. Actúen bien, Compórtense actúen bien. correctamente. Así que había un poco de anticipación de un cambio en esa vida. Sí, pero la salvación, mire, la salvación siempre fue por fe en la promesa de Génesis 3:15. Jamás, jamás Claro, fue absolutamente. por fe en la ley o por fe en el sistema de sacrificios. Todo nos dirigía a algo. Entonces, la fe de la persona descansando en el plan de redención de Dios es de lo que siempre se trataba y se requería para la salvación. No podía haber salvación o redención fuera de eso. Entonces, antes de la venida de Cristo y el anuncio de Juan, la gente era salva poniendo su fe en lo que ellos entendían acerca del plan de redención de Dios. Después de que Jesús es anunciado como el Cordero que quita el pecado del mundo, no hay absolutamente ningún otro nombre dado bajo el hombre por el que el hombre pueda ser salvo. Cuando Jesucristo vino, el objeto de fe para salvación debe ser Él, si no la salvación no ocurrirá. Yo quería aclarar de que muy posiblemente
hubo un genuino mover de Dios que sucedió en la vida de las personas cuando llegaron a ese arrepentimiento, Sin ¿no? duda alguna. Pero lo que usted está diciendo es que inmediatamente, tan pronto Jesús es visto caminando en esas costas, lo primero dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el Cordero del mundo, lo dicen otra vez, y cuando lo dice otra vez, le dice a sus Que discípulos lo sigan a que él. lo sigan a él. Exactamente. Algo importante también, hablando de nuestra discusión, es la declaración en Marcos capítulo 1 para la remisión de pecados. Cuando Juan dijo, venid, sed bautizados para y arrepentidos para la remisión de pecados. Y hermano Swagger, su nota en el expositor son de mucha ayuda. No debe realmente ni siquiera ser traducido de esa manera, sino por causa de la remisión de pecados. Y es muy importante Así porque es. tenemos la idea de que cuando fueron bautizados por Juan, cuando lo fueron, sus pecados fueron remitidos. El acto del bautismo aún para Juan fue un reconocimiento de que los pecados ya habían sido remitidos por, por el que vendría a bautizarse. La única manera que la gente puede ser salva es aceptando a Jesucristo. Sí. Antes de que Cristo viniese, obviamente no hubiesen conocido a Jesucristo. No. Ellos no hubiesen entendido entendimiento de ello, pero fueron salvos confiando en uno que venía. Y eso es lo que remitió el Sí. pecado, porque ciertamente él proclamaba que sus pecados podían ser remitidos a través de ese acto. No estaba diciendo necesariamente que el acto mismo, sin embargo, es importante porque él definitivamente estaba declarando que los pecados eran remitidos y eso es algo que debemos entender en nuestra teología Ujú. porque se le había ofrecido a Israel de parte de Juan por primera vez. Correcto, así es. Cuando esta conversación surge, cada vez que yo he estado en este tipo de conversaciones con una persona que de hecho sí cree que el bautismo en agua salva, obviamente se van directamente a Hechos 2, 38 y 39. Y el hermano Larson, usted me puede ayudar con esto, Mm. pero es el tiempo de, no el tiempo, pero sí, son singulares o plurales en el griego cuando dice arrepentidos y sed bautizados para remisión de pecados. Ujú. Esas dos situaciones son diferentes. Entonces, arrepentidos y su está en el plural, queriendo decir que el arrepentimiento está conectado al que los pecados sean perdonados. Muy bien. Vamos a Asegurémonos. asegurarnos, y estamos hablando después de la cruz, después de la resurrección, Sí, así es. después de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2:38, tres divisiones de pensamiento allí. Arrepentimiento, ser bautizado para la remisión de pecados. Y en el griego, John MacArthur conecta arrepentidos con remisión de pecados. Y cuando estudiamos el griego, nos damos cuenta de lo que está conectado con qué, cuando vemos tratamos de simplificarlo, ¿no? Arrepentidos para la remisión de pecados está conectado, En el griego. no ser bautizado para la remisión de pecados. Entonces, Yo os bautizo y todo eso en la oración de remisión de pecados. exacto. Arrepentidos, ser bautizado para la remisión de pecados modifica la palabra arrepentidos. Correcto. Entonces, en el griego realmente se desglosa de esa manera. Entonces, una manera más apropiada para para traducir ese versículo necesariamente no sería arrepentidos y sed bautizado para remisión de pecados, sino arrepentidos para la remisión de pecados y sed bautizados. Lo que de hecho está de acuerdo con el resto de la Biblia. Correcto. Cuando hay arrepentimiento y se acepta a Cristo, que Pedro estaba predicando a los judíos aquel día, hubiese habido salvación. Pero el pueblo siendo bautizado por Juan y él bautizó a cientos de personas, ellos cuando descendieron a las aguas, etcétera, pensaron que esa acción de alguna manera salvaba sus almas. Tal vez algunos de ellos sí, estoy seguro. Yo creo que la mayoría lo pensó Como el así. día de hoy, ciertamente, miren, yo no, bueno, no es claro porque como dijo papá, no hay remisión de pecado fuera del Evangelio, excepto en Cristo. Sin embargo, yo estoy seguro que los judíos entonces hubieran visto su declaración con desdén, porque no habían sacrificios en ese entonces en cuanto a lo que sabemos para que se remitieran los pecados. La Biblia dice que sin remisión, o perdón, sin derramamiento de Así sangre no es. hay remisión de pecados. Entonces, ¿quién le Mm. daría a ellos, a esos individuos? Recordemos que la salvación siempre es por la fe, así que la promesa del Redentor venidero es lo único que Dios reconoce y declara a una persona justa. El bautismo de Juan, una vez más,
hizo que las personas, su predicación fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Dios ha prometido está aquí ahora mismo. Así que su mensaje hubiese traído un conocimiento de una condición pecaminosa en el corazón del pueblo que lo había escuchado. Y el arrepentimiento que ellos hicieron fue reconocer ante Dios de su fallo, de su incapacidad. Entonces, esa actitud hacia Dios es lo que prepara a la persona para una vida nueva, un nuevo comienzo. Así que la acción de limpiar en bautismo en las aguas sigue el arrepentimiento y no necesariamente nos dice sobre la salvación, nos dice para una preparación, en algún sentido para salvación también. Pero recuerden que antes de que Jesús llegase a la escena, los hombres eran salvos por la fe en el Redentor venidero. Y eso vuelve a la promesa, Génesis 3:15. Si ellos entendían todo eso, no, eso varía de individuo a individuo. Amén. Jesús, sus discípulos bautizaron también. Sí, correcto. Y Y una- vemos en el marco de tiempo del ministerio de Juan hasta el Pentecostés como el periodo de unión, porque estamos iniciando un nuevo pacto, pero no está completamente envuelto en la historia y vemos lo antiguo. Entonces es como una libreta que une ambas cosas. Hay elementos del antiguo y lo nuevo que están activos, ¿no? Así es, Hay correcto. un puente allí, ¿no? Entonces, este periodo puede ser un poco difícil de explicar y entender todo lo que se está discutiendo, porque, bueno, tenemos el último profeta del antiguo pacto presentando el nuevo pacto y la persona que lo va a establecer. Jesús opera bajo la ley con un hombre que nace bajo la ley, pero aún él está iniciando el hecho de que su voz sobrepasa la ley. Él tiene autoridad que es mayor que la ley, ¿no? Entonces es un marco de tiempo cuando dos pactos en parte están interactuando, así que tenemos que tener cuidado de presentarlo hasta que la cruz no hay no nuevo pacto. La Amén. cruz es lo que establece el nuevo El pacto. mensaje de Juan estaba personificado por la venida Claro del, que del sí, ese Mesías. es su propósito. Así que para los que escucharon lo que él estaba diciendo, su Así arrepentimiento fue a la es, luz de ese mensaje. Así que por remitir así sus pecados o es. por arrepentirse de sus pecados, Dios remitió sus pecados por la venida del Mesías. Bueno, yo creo que esos judíos que fueron bautizados por los cientos, realmente yo creo que ellos sintieron que esa acción de bautismo en las aguas instituyó salvación. Yo diría esto primeramente. Jesús vino por el mundo, pero vino a la casa de Israel. Desafortunadamente lo rechazaron por incredulidad, que es el problema del hombre. Abraham le creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. Lo que tenemos que recordar es esto. Israel en ese entonces primeramente estaban bajo el liderazgo del Imperio Romano. Pero cuando nos fijamos en la estructura religiosa de entonces, ellos se habían alejado tanto, tantísimo de lo que Dios había dado originalmente con respecto al antiguo pacto. El ministerio de Juan de preparación de arrepentimiento era decir primeramente sí, el Mesías ha venido y él presentaría a Jesús como Mesías, pero el arrepentimiento fue este. La gente, el pueblo, dependía del líder o del grupo religioso, saduceos y fariseos, que representaban a diferentes personas, pero los fariseos presentaban o representaban al hombre de trabajo, por decirlo así. Ellos tenían un poder y un control sobre la gente. Muchos de ellos estaban organizándose con Roma, pero el punto era que la gente dependía del liderazgo religioso que del Señor. Por eso le vinieron a preguntar a Juan, Si ¿quién eres eres tú tú para el que... bautizar? ¿Quién eres tú para bautizar? ¿Qué está pasando aquí? Porque en otras palabras, ¿bajo qué autoridad recibiste esto de la sinagoga, diciéndolo de esa manera? Entonces la gente, viniendo a Juan, Mm. creyendo en lo que él había dicho con respecto a la venida del Mesías, que estaba pronto en venir, en esencia, estaban a la mano, ellos tenían que deshacerse de el liderazgo religioso del judaísmo de entonces, que se había desviado tanto a la incredulidad. La gente tenía que salir de eso, hermano Swagger.
Entonces, ese era el mensaje de arrepentimiento y en esencia tenían que deshacerse de todo lo que ellos han adoptado aquí, de lo que han visto en cuanto a judaísmo y tradición. Y tienen que regresar Ujú. al fundamento de las promesas del antiguo pacto del Ellos, Mesías. ellos estaban interesados en el Mesías. Absolutamente, sí. Realmente era una de las cosas religiosas que más sucedía en Jerusalén de aquel momento. Querían que el Mesías viniese, Ciertamente, lo sí es. que iniciaría la venida del Mesías, lo que ellos necesitaban hacer para que el Mesías viniese. Eso era distinto en distintos puntos del judaísmo. Caballeros, algo que tenemos que ver es algo muy importante. No quiero perder el enfoque de lo que estamos hablando, pero con el Mesías venidero no estaban buscando a un Mesías que fuese dado en cuanto a lo que decía la profecía. Su idea del Mesías, que fue presentada, esta ideología, por parte de Así los es, saduceos y los fariseos, era de un libertador militar. así es. Sin embargo, Juan llegó y dijo, eso tiene que ver con el pecado, no con lo militar. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Ellos estaban buscando o algún tipo de Moisés, un David político, que alguien que les iba a sacar de su opresión, de su pobreza, vamos a decir, del desastre económico que estaban Por viviendo. tributación, ¿verdad? Muy Bueno, triste. Ellos no estaban buscando un Mesías que sufriese. Yo creo que en este mensaje, literalmente, Juan nos está diciendo de la manera como nos acercamos al Mesías está mal y si ustedes quieren al Mesías tienen que arrepentirse. sí, yo creo que tienen que reconocer que el ministerio de Jesús, primero el ministerio de Juan, introduce a la gente del mundo, a Israel primero, a la responsabilidad personal. Israel de entonces no Sí, se veía a sí misma y decía, tenemos que ser salvos. Sentían que porque eran judíos, ellos sí, ya sí. estaban bien con la gente. Entonces, cuando el mensaje de Juan y más adelante el mensaje de Jesús viene al individuo y dice, vosotros tienen que ver su corazón y ver su vida para ver si se compara con Dios. Ustedes con individuos y ambos Jesús y Juan advirtieron al judío de entonces que no era salvo por ser parte de la comunidad judía. No sois salvos por su circuncisión. Una salvación Entonces la nacionalista. responsabilidad personal habría sido un concepto nuevo para Israel bajo Juan y más adelante Jesús. Uno que cada persona debe de considerar su vida. Y una vez más, Juan fue muy enfático en esto, Jesús muy enfático en esto también. Arrepentíos porque el reino de los cielos era una decisión personal e individual que habría sido algo que no necesariamente fue reconocido ni que se pensaba activamente en Israel. Y este pacto no hubiese sido escrito en tabletas, sino en nuestros corazones, como Jeremías nos dice en este nuevo pacto. Dios iba a instituir este nuevo pacto, no importando lo que sucediese. Esto iba a suceder porque Jesucristo vino con un propósito, y eso fue morir en la cruz, pagar el precio del pecado, para que este maravilloso nuevo pacto pudiese ser una realidad. Y cuando empezamos a pensar en ello, es gloria a Dios por todo lo que Jesucristo hizo por Amén. nosotros en el Calvario. Pero, hermano Swagger, lo que Juan el Bautista hizo sobre el bautismo en las aguas, el arrepentimiento, viniendo a Jesucristo, fue traer a todo el mundo para ponerlo en su lugar correcto. Y eso es exactamente lo que el Señor está haciendo hoy. Yo creo completamente, 100%, de que así como Jesús estaba llegando rápidamente en ese momento, él ahora está volviendo y muy pronto, y el Señor ha levantado una voz, tal vez sea en el desierto, pero sigue siendo una voz para proclamar todo en su propio lugar para su pueblo. Y ese es el mensaje de la cruz. Y cuando usted predica la cruz y dice aquí el Cordero de Dios, eso empieza a poner todas esas cosas, incluyendo el bautismo en las aguas, en su lugar correcto. El mayor problema que tenemos en el cristianismo es que la gente cree lo que ve. Y realmente para aceptar a Cristo no lo ven y es difícil para ellos aceptarle y ellos quieren aceptar esas otras cosas que estamos mencionando acá. La gente quiere ser una parte activa en su salvación y su redención. Eso es lo que ellos pueden ver. Exacto, eso culmina en eso, pero en el tiempo de Cristo, los judíos, si se fijan en cómo ellos hablaban, aún hablando del Shabbat, del sábado, cómo se cumplía la ley
en su mente. Miren, por el tiempo no lo puedo decir, pero ¿por qué el liderazgo judío, por qué tenía problemas con Cristo, aunque él sanaba los sábados? Ellos ignoraron completamente los milagros. No trataban de denunciarlo necesariamente, aunque sí se lo atribuyeron a la obra de Satanás, pero ellos lo vieron y ellos estaban más enfocados en cuanto a ellos cómo veían la ley, o cómo pensaban que la ley había sido violada. Es lo mismo el día de hoy. Hacemos ridículas reglas y Ese es el propio problema que tenemos con la predicación de la cruz. Es que pueden ver el ayuno tantos días, pueden ver el memorizar tantos versículos y pueden ver dando tanto dinero, pueden ver todo eso, ¿no? Pero no pueden ver a Jesucristo y lo que él hizo en la cruz. como el becerro de oro, querían algo que pudieran ver. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, vamos a continuar, por favor. Lo extraño de estas dos doctrinas diabólicas de la regeneración bautismal y el bautismo de infantes o bebés es que los grandes reformadores, Martín Lutero, por ejemplo, trajeron de Roma estos dos temidos errores: la unión de la Ujú. iglesia y el Estado y el bautismo infantil. Mm. Curiosamente, en aquellos días la Iglesia Católica Romana no solo perseguía a aquellos que no se ajustaban a sus caminos, sino que después de que la iglesia luterana se convirtiera en la iglesia establecida de Alemania, persiguió también a los inconformistas o no conformadores también. Por supuesto, no tan severamente y no en tal números como los que les precedieron. Juan Calvino, así como Cromwell en Inglaterra y John Knox en Escocia, se apegaron a la unión de la iglesia y el Estado y al bautismo de niños, usando su poder cuando tenían el poder para forzar a otros a conformarse a sus propios puntos de vista. Sin saberlo mucha gente, esto también llegó a las Américas en los primeros días de esta república. Antes de que la colonia de la Bahía de Massachusetts cumpliera 20 años, se decretó por ley que si alguna persona o personas dentro de esta jurisdicción condenan o se oponen abiertamente al bautismo infantil, o si es secreto, o si en secreto seducen a otros para que no lo aprueben o usen, o se apartara intencionalmente de la congregación en la administración de la ordenanza, después del debido tiempo y medios de convicción, cada persona o personas estarán sujetas a destierro. Permíteme leer ahora. La persecución religiosa existió en los primeros días de los Estados Unidos de América. Roger Williams y otros fueron desterrados cuando fuese- fueron a llevar a vivir con los indios porque no se sometían a la doctrina de la regeneración bautismal o al bautismo de los niños. Sin embargo, fue la constitución de la colonia de Rhode Island, fundada por Roger Williams, John Clark y otros, la que estableció la libertad religiosa por ley por primera vez en el año 1300, perdón, en 1300 años en el mundo. Así fue que Rhode Island, fundada por un pequeño grupo de creyentes, fue el primer lugar en la tierra donde la libertad religiosa se convirtió en la ley de la tierra. El establecimiento fue hizo en el 1638 y la colonia se estableció legalmente en el 1663. Virginia le siguió siendo la segunda en el 1786. Como pueden ver, la doctrina del bautismo infantil tiene una larga y sangrienta historia y ha sido una de las principales armas de Satanás para condenar a millones de personas al infierno. Adelante, Dave. Sigue explicando. ¿Qué tiene que ver lo anterior con nosotros hoy? Mucho. Verán, la unión de la iglesia y el Estado continúa hoy en muchos países del mundo. En estas iglesias estatales los pastores y líderes bautizan a los bebés, lo que significa que los hacen cristianos al bautizarlos. Te interrumpo. Nuestra nación fue establecida en ese propio principio, que la gente tenía que abandonar a Inglaterra porque estaban siendo obligados a adorar a Dios
en una manera que pensaban que no era bíblico. Y alguien dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué es que Brasil no es tan bendecida como los Estados Unidos, por ejemplo? Y la pregunta se hizo y se respondió de la siguiente manera. Cuando la gente vino a los Estados Unidos de Inglaterra y de otros lugares, vinieron aquí buscando a Dios. Cuando fueron a Brasil, fueron buscando oro. Y esa es la diferencia. Bien, Dave, adelante. Habiendo sido enseñado que esto lo salvaba, simplemente se consideraba bautizado por el acto de bautismo. ¿Dónde estás leyendo? Habiendo, ¿Mayor explicación? sí, más o menos la mitad del párrafo. Bien, adelante. Ya leí esa oración. La próxima oración es la Iglesia Católica Romana enseña la regeneración bautismal, perdón, y practica el bautismo infantil. Su declaración de doctrina dice: el sacramento del bautismo se administra a los adultos mediante el derramamiento de agua y la pronunciación de las palabras adecuadas y limpia del pecado original. La Iglesia Reformada dice: los niños son bautizados como herederos del reino de Dios y de su pacto. La Iglesia Luterana enseña que el bautismo, ya sea de niños o de adultos, es un medio de regeneración. Debido a la siguiente declaración, creo que la Iglesia Episcopal enseña que la salvación viene a través del bautismo de niños o infantil. En su confirmación, el catequista responde una pregunta sobre su bautismo en la infancia diciendo: en mi bautismo fui hecho miembro de Cristo, Hijo de Dios y heredero del reino de Dios. Esto está impreso en el libro de oraciones y puede ser leído allí por cualquiera interesado como para buscarlo. La mayoría de las personas que practican el bautismo infantil creen que la ceremonia tiene algo que ver con la salvación del niño. Así es. Estas son tradiciones de hombres, así que podemos seguir los mandamientos de Dios o seguir las tradiciones de los hombres, pero eso depende de nosotros. Lee la última frase. Estas son tradiciones de hombres. Entonces podemos seguir los mandamientos de Dios o seguir las tradiciones de los hombres, pero eso depende de nosotros. Esa es la pregunta. La palabra de Dios es clara en respecto al asunto de salvación. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios está sobre él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Básicamente, hay dos grupos de personas en el mundo hoy: los que creen en el Hijo y los que no. Los que creen no son condenados, ellos tienen vida eterna, cualquiera que sea la iglesia a la que pertenezcan o no pertenezcan a una iglesia. Aquellos que no creen en el Hijo ya son condenados y no verán la vida, sino que la ira de Dios descansa sobre ellos. Esto es enseñanza clara en palabras de la Biblia. Si usted nota, si se fija, la palabra de Dios simplemente no dice crea y sea salvo, sino más bien crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. La palabra de Dios siempre identifica el objeto de la fe, que es el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No es suficiente el simplemente creer. Una persona debe de creer en Él. Cuando el carcelero preguntó qué debo hacer para ser salvo, Pablo contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No fue suficiente simplemente creer, tal creencia, tal dependencia tenía que ser en Él. Y eso es lo más claro que podemos hacerlo, ¿verdad? Amén. Bueno, Dave, adelante, por favor. Si una persona confía en el bautismo para la salvación, no puede confiar en él. Palabras importantes, hay que considerar esto. O cualquier otra cosa podemos anexar. Yo le pertenezco a la iglesia, están confiando en eso. Yo he sido bautizado en las aguas, están confiando en eso.
tomaré la Santa Cena. Están confiando en eso. No hay salvación en ello. La salvación solamente está en Cristo. Cristo no es un camino de salvación, Él es el único camino de salvación. Juan 14:6, capítulos 10, 1, 7 y 9. No hay promesa en la palabra de Dios para aquellos que creen parcialmente en Cristo. En otras palabras, una persona no puede confiar en el Señor Jesucristo un 90% y en el bautismo en agua 10% o en Jesús 50% y el bautismo 50% o Jesús 95% y en una iglesia un 5%, etcétera, etcétera. No hay tal cosa como confiar parcialmente en Cristo, lo que significa que no hay tal cosa como una justificación parcial. El hombre que confía parcialmente no confía en lo absoluto. Sin embargo, el triste hecho es que la mayoría de las gentes en las iglesias en los Estados Unidos el día de hoy y en el mundo no confían en Cristo en lo absoluto actualmente porque confían en Él parcialmente. Es aún más triste darse cuenta que más personas van al infierno a través de organizaciones religiosas que de cualquier otra manera. Esa es una declaración impactante y alarmante, pero es verdad. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Verán, cualquier obra ofrecida a Cristo para la salvación es llamada por Jesús mismo obras de iniquidad. Hay una vieja alabanza que expresa totalmente mis sentimientos y dice así, mi esperanza se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Así No me es. atrevo a confiar en el marco más dulce, pero me apoyo totalmente en el nombre de Así es. Jesús. Alabado Sobre Dios. Cristo, la roca sólida, estoy de pie. Todo lo demás es arena movediza. Todo lo demás es arena movediza. Porciones del material sobre el bautismo infantil fueron derivados de un mensaje del doctor William Pett titulado Bautismo Infantil. La fórmula bautismal para el bautismo en las aguas es otra cosa. Trinitarios bautizados en Mateo 24:19, usando las palabras del Señor Jesucristo, donde dijo que debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos esto por muchas razones y yo voy a entrar en algunos de los detalles en lo que refiere a la diferencia entre la fórmula de Mateo 28 y aquellos que dicen que el individuo debe de ser bautizado en el nombre de Jesús solamente. Jesús dijo, ir y predicar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente de Jesús solo afirma que el método de Mateo 28 no se encuentra en el libro de los Hechos y era desconocido en la iglesia primitiva, pero fue introducido siglos después por apóstatas en total de ese cuento de prácticas apostólicas. Los trinitarios dicen, honestos, a conformarse al patrón bíblico y seguir el ejemplo de aquellos que tienen la verdadera revelación del nombre. Y esto significa que a menos de que una persona sea bautizada en el nombre de Jesucristo, no pueden ser perdonados de sus pecados, que es una forma de regeneración bautismal. Lo que hemos dado en una forma abreviada considero que es el resumen de la doctrina de Jesús, solo considerando el bautismo en las aguas. Adelante, por favor. La gente de la unicidad dicen que las palabras Padre e Hijo no constituyen nombres. Nosotros mantenemos que sí. Creemos que Mateo 28, 19 considera definitivamente que Padre es un nombre y que Hijo es un nombre y que el Espíritu Santo es un nombre, simplemente porque no estamos generalizando a ningún padre o a algún hijo en particular. Estamos hablando de Dios el Padre y Dios el Hijo, y cualquiera en el cristianismo el día de hoy reconocería rápidamente y conocería a quién se le está refiriendo. En Isaías 9:6 la Biblia dice, su nombre será llamado maravilloso, consejero,
poderoso Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de esos nombres serían titulados por Jesús o por los intérpretes de los de la unicidad, que el texto de Isaías lo llama por nombre. También es el único versículo de la Escritura que en la totalidad de la palabra de Dios, donde Jesucristo es llamado el Padre. Aunque ya hemos tratado el hecho, y aún de alguna forma esta gente está ciega al hecho de que este versículo de hecho viene a refutar su teoría con respecto a los títulos y nombres, simplemente porque da el nombre de Padre a Jesús. Entonces yo simplemente hago la pregunta de acuerdo a Isaías. ¿Será maravilloso un nombre? Príncipe de paz un nombre. Isaías utilizó 5 diferentes nombres aquí. Y aún así, bajo inspiración divina, él escogió específicamente el singular cuando dijo, y su nombre será llamado. Entonces, ¿qué es lo que necesita decirse aparte de esto? Para esta insistencia extraña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres plurales. Mateo 29, 19 diría en los nombres de. El escritor, bajo inspiración divina, como quiera, utilizó el singular en vez del plural. Y lo hicieron por una razón divina. Vamos a detenernos aquí, vamos a continuar en la próxima programación. Y yo les motivo a ustedes a adquirir este libro, hermano Swaggart, ¿Cómo puedo entender la Biblia? Yo voy a mencionar algo, y es que se nos han terminado, están imprimiéndolas ahora mismo y deben de ser enviadas próximamente. Así que si usted está retrasado recibiendo el suyo, pues sabe la razón por la cual está así. Las situaciones con la impresión y el papel es más difícil de lo que era en lo que tiene que ver con toda la producción de libros y material, ¿correcto? Claro que sí, claro que sí. Unos 6 meses para poder tener otra orden de las migajas de pan, pero ya lo tenemos y agradecidos estamos por eso. Así es, gracias a Dios por eso. Gracias a ustedes por estar con nosotros, les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.